Entonces estamos aquí hablando de simetría de un punto de coordenadas X, Y, Z. Y yo puedo encontrar la simetría de este punto respecto a el origen, respecto a un eje o respecto a un plano. Entonces, el simétrico del punto X, Y, Z respecto al origen va a ser un punto cuyas coordenadas van a cambiar de signo. El simétrico del punto P de coordenadas X, Y, Z respecto al origen es el punto P de coordenadas menos X, menos Y y menos Z. Pero si ahora requiero encontrar el simétrico del punto respecto al eje X, entonces observo que cambian todas las variables que no estén en el eje X. Entonces X se mantiene y solamente cambian Y y Z de signo. La simetría del punto P respecto al eje Y, ahora Y se mantiene y cambian de signo las variables que no son Y, que son en este caso X y Z. Y la simetría respecto al eje Z, entonces, respecto al eje Z, el simétrico del punto P, Z, su coordenada en Z se mantiene y cambian las coordenadas de las variables que no son Z, en este caso, menos X y menos Y. Respecto a un plano, entonces ahora dos variables van a mantener su signo y la última, la que no esté en el plano, es la única que cambia de signo. Y en este caso, la simetría respecto al plano XY del punto P, el simétrico del punto P respecto al plano XY va a ser el punto de coordenadas XY, menos Z. Como dijimos, solo cambió la última variable que no estaba en el plano, en este caso Z. El simétrico del punto P respecto al plano YZ, entonces las coordenadas de Y y Z se mantienen y solo cambia X. Y el simétrico del punto P respecto al plano XZ, X y Z se mantienen y solo cambia Y. Muy bien, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios, no se preocupen. Vamos a ver la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, una cantidad escalar va a ser aquella que solamente queda definida a través de su magnitud, por ejemplo, la temperatura, la distancia, la resistencia eléctrica, etc. Y una cantidad es vectorial si posee magnitud y dirección, por ejemplo, una fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Y a los vectores nosotros los vamos a representar con una línea arriba de la letra. Por ejemplo, el vector A, el vector U, el vector N. Por lo general, nosotros en este curso de cálculo y geometría analítica vamos a describir a los puntos, a las ternas ordenadas, las vamos a describir con letras mayúsculas y a los vectores los vamos a describir con letras minúsculas testadas, es decir, con una línea encima de la letra. Eso es lo que nos va a diferenciar entre coordenada y vector. Entonces, por ejemplo, podemos tener al punto P de coordenadas 1, 2, 3 y podemos tener al vector P de componentes escalares 1, 2, 3. Entonces, este que tiene letra mayúscula y no tiene signo igual se llama punto y estas que tenemos aquí se llaman coordenadas. Para el otro, el vector P es una letra minúscula testada y tiene un signo igual. Y estas ya no se llaman coordenadas, se van a llamar componentes escalares del vector. Y en un momento vamos a ver lo que es una componente escalar. Entonces, les repito, a los vectores los vamos a representar con letras minúsculas testadas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver es qué es un segmento dirigido. Se llama segmento dirigido a un segmento de una línea recta en el que se ha asignado un punto origen y un punto extremo. Entonces, aquí tenemos el segmento que va de E hacia F, pero este segmento es un segmento de una línea recta, pues que sigue creciendo, pero de esta línea recta, lo único que yo estoy tomando es un segmento, el segmento que va desde E, desde el punto E hasta el punto F. Aquí tenemos otra línea recta, esta que está aquí, y solamente estamos utilizando el segmento que va desde E hasta G. Entonces, este es el segmento que va desde E hasta G. Muy bien. De forma gráfica, un segmento dirigido, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, se representa con una flecha de forma gráfica y de forma analítica, pues se representa a través de ternas ordenadas, de una eneada ordenada. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a llamar segmento dirigido AB al segmento que va a ir y que va a unir, el segmento de una línea recta que va a unir al punto A con el punto B. Es decir, este segmento AB va a ir desde A hacia B. Eso es importante.
Entonces, A es nuestro punto origen, de dónde parto, y B es el punto extremo, hacia dónde llego. Entonces, el segmento AB es el segmento que va del punto A al punto B. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos el segmento BA. El segmento BA es el segmento de una línea recta que une al punto B con el punto A. No es lo mismo el segmento AB que el segmento BA. ¿Qué es lo que cambia? Pues que estos tienen diferentes puntos origen y punto extremo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, Sí. perfecto. Entonces, puesto que los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, entonces los vectores se van a representar gráficamente a través de segmentos dirigidos. Entonces aquí tengo a la derecha, tengo el segmento dirigido que va desde el punto A hacia el punto B, el segmento AB. Y en la izquierda tengo el vector A. Se denota con una letra minúscula, con una línea encima. Letra minúscula testada. Entonces, como los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, a los vectores los vamos a representar gráficamente a través de un segmento dirigido. Muy bien, perfecto. Entonces, un vector se puede representar como el segmento dirigido que convenga, es decir, un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos, todos aquellos que tengan el mismo tamaño del vector y la misma dirección. Por ello, a los vectores así definidos se les llama vectores libres. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Esto es importantísimo, importantísimo. Dice que un vector se puede representar como una infinidad de segmentos dirigidos. ¿Por qué? Pues porque un segmento dirigido es un segmento de una línea recta que tiene un punto origen y un punto extremo. Pero hay un montón de segmentos dirigidos que describen al mismo vector. Entonces, vean, aquí tengo que el vector U está representado por el segmento dirigido AB, pero este segmento AB es equivalente a este otro segmento, a este otro, a este otro, a este otro, a este otro. Entonces, yo estoy diciendo con esto una característica importante de los vectores, que los vectores son libres. ¿Y a qué me refiero con que los vectores sean libres? Que yo puedo colocar a un vector manteniendo su dirección y su sentido, su magnitud y su dirección, lo puedo colocar en el lugar donde yo lo necesite. Si por alguna razón a mí me dicen, tú suma el vector U que está en este lugar y luego súmalo con el vector V que está en este otro lugar, pues están muy lejos para poder sumarlos. Pero como los vectores son libres y se pueden asociar a cualquier otro segmento dirigido que tenga la misma magnitud y la dirección, entonces yo puedo ser capaz de este vector U tomarlo y trasladarlo a donde empieza el vector V. Y entonces si yo mantengo su magnitud y su dirección, entonces este otro segmento está representando al mismo vector. Por eso digo que los vectores son libres, porque los puedo colocar en el lugar donde yo los necesite. Esa es la característica más importante que tienen los vectores, que son libres y que yo puedo ocuparlos en el lugar a donde a mí se me ocurra o donde yo lo necesite. ¿Sí entendieron esa característica de que sean libres? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. O sea, profe, yo tengo duda. ¿Los vectores libres lo que no tienen pues en común sería el sentido? ¿O No, la... es que para que un vector pueda definirse solo necesitamos su magnitud y su dirección. La dirección va a ser de dónde empieza y hacia dónde termina. Entonces todos estos segmentos dirigidos están representando al mismo vector. Entonces ve, este es el segmento que va desde A hacia B y este segmento representa el vector U. Este es otro segmento que va desde otro punto que se llama C hasta el punto D. Entonces CD es otro segmento dirigido, pero como tiene el mismo tamaño, entonces este segmento CD también representa el vector U. Este es otro segmento dirigido que va de P hacia Q. Entonces, este O sea, y no segmento es que sean dirigido, iguales, ¿verdad? No son exacto. iguales, solamente se representan. Todos son iguales en el sentido de que todos tienen la misma magnitud o tamaño del vector y su misma dirección. Todos apuntan desde el punto origen hacia el punto extremo. Este es otro segmento que se llama de M a N, por ejemplo. Entonces, este segmento MN describe al vector U y eso es lo que decía, un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos. Entonces, aquí tengo un segmento dirigido, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y todos esos segmentos dirigidos que son distintos
Se llaman diferente esos segmentos dirigidos, pero están representando al mismo vector y también por eso les puse este otro esquema. Entonces aquí tengo este vector y este vector es un segmento dirigido que va desde un punto A hasta un punto B, que le puedo llamar el vector M, y este vector M también es este, es este, es este, es este, es este, es este, y todos estos son el vector M. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma magnitud, el mismo tamaño, y tienen la misma dirección, van de abajo hacia arriba. ¿Para qué queremos utilizar esta propiedad? Pues porque si por alguna razón este fuera el único vector que aparece, yo sepa que lo puedo trasladar hacia otro lugar. Imagínense que lo necesitaba trasladar hacia acá, ya lo trasladé. O este está aquí y lo traslado primero hacia arriba, ya me queda aquí y luego lo recorro hacia la izquierda y ya me vuelve a quedar aquí. Entonces yo puedo desplazar a un vector al lugar donde yo lo necesite, pero que tengo que asegurarme que se mantenga aquí. ¿Paralelo? Ajá. Sí. Pero ¿qué otra cosa debo de asegurarme que se mantenga aquí? Que se mantenga Su La magnitud. magnitud Ajá. sea la misma. Ajá, que se mantenga su magnitud y que se mantenga su Dirección. dirección. Perfecto. Eso es lo que tengo que asegurarme cuando lo traslado a otro lugar. Muy bien. ¿Todos Perfecto. los vectores son libres? O sea, que así estén definidos. Sí, todos los vectores son libres. Todos los vectores son libres. Pero vamos a ver otro concepto en un momento que se llama vector de posición. El vector de posición es un vector que tiene como característica que su punto origen está fijado en el origen del sistema de referencia. Entonces, si tu vector parte del origen del sistema de referencia y llega a otro punto, a ese tipo de vectores se les conoce como vectores de posición. Es un adjetivo B que le estamos agregando, vector de posición. De posición es el adjetivo calificativo que indica que el vector parte del origen, pero en general todos los vectores son libres. Entonces solo digo al vector U que tiene componentes, no sé, 2, 3, 4, y ese vector U se puede representar por una infinidad de segmentos dirigidos, donde uno de ellos es el vector de posición que va del origen al punto 2, 3, 4, por ejemplo. Pero hay una infinidad de segmentos dirigidos que lo pueden representar. Si tú eliges el vector de posición, es una de ellas, pero no es la única. Aquí lo estamos viendo y en un momento más lo vamos a ver con mayor detalle. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. No. Perfecto. Vamos a seguir. Ajá. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora vamos a ver componentes escalares de un vector. Y esto es importantísimo que también lo entiendan porque en la siguiente clase, muy probablemente, vamos a ver el concepto de la componente escalar de un vector sobre otro y la componente vectorial de un vector sobre otro. Entonces, ¿qué es una componente escalar? En este caso, ¿qué son las componentes escalares de un vector? Pues las componentes escalares de un vector son las sombras, las proyecciones ortogonales, las proyecciones perpendiculares que el vector proyecta sobre los ejes coordenados. Entonces, las componentes escalares del vector A, en este caso, van a ser las sombras que proyecta el vector A, las sombras perpendiculares que proyecta el vector A sobre cada eje coordenado. Entonces, vean aquí, esta que está aquí abajo, sí alcanzan a ver el mouse, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Ya, listo. Es que pasó un auto haciendo mucho ruido, por eso le puse silenciar. No hay problema. Muy bien, entonces les decía, alcanzan a ver mi cursor. Este que estoy encerrando en color verde será la sombra que proyecta el vector sobre el eje X. Esa se llama componente escalar del vector en el eje X. Esta que está aquí es la componente escalar del vector A sobre el eje Y. ¿Y qué es la componente escalar del vector sobre el eje Y? Pues la sombra que proyecta el vector sobre el eje Y, pero tiene que ser la sombra perpendicular. Entonces, sobre el vector que estamos proyectando, en este caso es el eje Y, yo trazo perpendiculares
que coincidan con el inicio y el final del vector. Entonces, esta distancia que va entre esas dos perpendiculares es la componente escalar. En este caso va a ser la componente escalar del vector A en dirección del eje Y. Entonces, la primer componente es la sombra que proyecta el vector sobre el eje X, y la segunda componente, la sombra que proyecta el vector sobre el eje Y. Entonces, el vector A, dijimos, un vector se puede representar a través de una infinidad de segmentos dirigidos, pero tiene una representación analítica que está dada por las sombras que proyecta el vector sobre cada eje coordenado. Entonces, aquí tenemos que el vector A, sus componentes escalares son A1, A2. Recordamos que A1 es la sombra que proyecta en el eje X y A2 es la sombra que proyecta en el eje Y. Y como estas sombras están proyectadas en dirección del eje X positivo y del eje Y positivo, entonces ambas serían positivas. Entonces, por favor, tómense un momento también para copiar. Ok. Entonces, aquí tenemos ahora este otro vector, el vector A, que sus componentes escalares, que son A1 y A2, o sea, las sombras que proyecta el vector A en el eje X y las sombras que proyecta el vector A en el eje Y, ¿cómo se pueden determinar? Primero vimos qué son. Ahora vamos a ver cómo se determinan. Entonces, la primer componente del vector, la componente escalar del vector en el eje X, se va a calcular como la diferencia de X2 menos X1. Es una distancia, la distancia entre estas dos líneas verticales. Entonces sería X2 menos X1, la primer componente, A1, y la componente A2 sería la diferencia de las ordenadas, Y2 menos Y1. Entonces así podemos determinar las componentes escalares de un vector. Si yo conozco su punto origen de coordenadas X1, Y1 y su punto extremo de coordenadas X2, Y2, entonces las componentes del vector, la primer componente será la diferencia de las abscisas y la segunda componente, la diferencia de las ordenadas. Si mi vector tuviera tres componentes, entonces su primer componente sería diferencia de abscisas, su segunda componente, diferencia de ordenadas, y su tercer componente, diferencia de cotas. ¿Por qué? Porque son eneadas ordenadas. Entonces, primero escribo X, luego escribo Y y al final escribo Z. No lo olviden. Muy bien. Entonces, listo. Ahora sí, vamos a seguir. Entonces, aquí observen que mi vector B apunta hacia abajo, hacia el eje Y negativo. Entonces, la primer componente en X sería positiva, es mayor que 0. Y la segunda componente es negativa porque el vector apunta en sentido contrario a Y. Entonces, cuando hagamos la resta de Y2 menos Y1, como Y2 es más pequeño que Y1, pues el resultado de esa diferencia va a ser negativo. Por eso es que la segunda componente del vector va a ser negativa. Muy bien. Perfecto. Vamos a cambiarle a la siguiente para ya ver los ejercicios. Dice, para representar analíticamente a un vector, pues se usa una terna ordenada de números reales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vectores de R3. Para los esquemas anteriores eran vectores en el plano. Entonces, para representar un vector en R3, vamos a usar una terna ordenada de números reales, a los cuales se les denomina componentes escalares del vector, o también se le puede denominar números directores del vector. Entonces, si yo les digo el vector P de números directores 1, 2, 3, también podría decirles el vector P de componentes escalares 1, 2, 3. Y no olviden, las componentes escalares o números directores son las sombras que proyecta el vector sobre cada eje coordenado. Cuando nosotros trabajamos en el plano XY, se puede utilizar una pareja ordenada de números reales. Por ejemplo, el vector A de componentes escalares A1, A2, o bien con una terna que tiene una de las componentes nulas, dependiendo del plano en el que se presente. Entonces, por ejemplo, si mi vector A está en el plano XY, yo lo podría escribir como una terna ordenada que sería A1, A2, 0. Entonces, estas dos representaciones puedo usar para el vector A como un par ordenado o como una terna ordenada donde una de sus componentes vale 0. Y esto es porque el vector está contenido en un plano nada más o es paralelo a un plano. Muy bien. Y en un aspecto abstracto, un vector suele definirse como una eneada ordenada de números reales, pero en este curso
solamente usaremos vectores con fines geométricos. Por lo tanto, vamos a usar vectores de 2 y de 3 componentes. Pero en álgebra lineal ustedes han visto representaciones de vectores con más de 2, 3, 4, 5 componentes, matrices, polinomios, ¿qué otra cosa puede ser? Funciones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viendo y estudiando en este curso de cálculo y geometría analítica a los vectores desde el punto de vista geométrico. Entonces los trabajamos como pares ordenados o como ternas ordenadas. Muy bien. Entonces, definición, la última definición, sea el vector C de componentes escalares C1, C2 y C3. Si dicho vector se puede representar por el segmento dirigido que va desde A hacia B, donde el punto origen es A de coordenadas A1, A2 y A3, y su punto extremo es B de coordenadas B1, B2 y B3, entonces las componentes escalares del vector, la componente C1, pues es la diferencia de B1 menos A1. La componente C2 es la diferencia de B2 menos A2. La componente C3 es la diferencia de B3 menos A3. Entonces, el vector C tiene esas componentes escalares. Recuerden, restamos la abscisa del punto final menos la abscisa del punto inicial. La ordenada del punto final menos la ordenada del punto inicial. Y la cota del punto final menos la cota del punto inicial. Así determinamos las componentes escalares del vector. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora sí. Dice, sea el segmento dirigido que va desde P hacia Q, donde P tiene coordenadas menos 1, 3, 0 y Q tiene coordenadas 0, menos 3, 4. Determina las componentes escalares del vector representado por dicho segmento dirigido. Muy bien, entonces vamos a pasar a ese ejercicio. Si quieren ustedes, mientras copien esta, mientras yo le hago una impresión de pantalla para escribir en el pizarrón. Muy bien, no sé si tengan alguna duda de esto que hemos visto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Trabajamos primero con el sistema cartesiano de 3 dimensiones, que se divide, contiene 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X se conoce como eje de las abscisas, el eje Y como eje de las ordenadas y el eje Z como eje de las cotas. Muy bien, estos 3 ejes forman el sistema cartesiano tridimensional y se divide en 8 octantes. Para los primeros 4 octantes tienen como característica que sus cotas son positivas y para los últimos 4 tienen como característica que sus cotas son negativas. Nosotros podemos encontrar a cada octante moviéndonos en el sistema de referencia tridimensional en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. El primer octante, todas sus coordenadas son positivas y el segundo está detrás de donde X es negativa y así vamos encontrando los 4 octantes restantes. Y recordamos que el quinto octante se encuentra justo debajo del primero y los demás los vamos a encontrar moviéndonos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Después vimos el concepto de simetría de un punto respecto a un lugar geométrico. Si quiero encontrar el simétrico de un punto respecto al origen, entonces tengo que cambiar todas los signos de las coordenadas de mi punto. Si yo quiero encontrar el simétrico de un punto respecto a un eje, entonces veo sobre qué eje voy a encontrar simetría, esa variable se mantiene y las demás cambian de signo. Si quiero encontrar el simétrico de un punto respecto a un plano, las componentes del punto respecto a ese plano se mantienen y solo cambia la variable que no esté en ese plano. Después vimos que un vector y que hay cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares bastará con saber la magnitud para quedar definidas y las cantidades vectoriales necesito conocer su magnitud y su dirección. Después vimos que un segmento dirigido es un segmento de una línea recta, o sea, solo una parte de ella, donde estoy considerando un punto origen y un punto extremo. Y un segmento dirigido tiene las mismas propiedades que un vector. Entonces, hay una infinidad de segmentos dirigidos que describen al mismo vector. Por esta razón, los vectores decimos que son libres. Y ya como representamos gráficamente a un vector a través de una flecha.
y analíticamente a través de números. Esos números se conocen como componentes escalares. ¿Y qué son las componentes escalares? Las sombras que proyecta un vector sobre cada eje coordenado. Eso es lo que acabamos de ver. Es un resumen. ¿Están de acuerdo? ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer... ¿Perdón? ¿Iban a decir algo? Creo que no. Muy bien. Vamos a copiar el ejercicio 1. Usualmente empezamos haciendo siempre ejercicios, bueno, así empiezo las clases, haciendo ejercicios simples y vamos después aumentando el nivel de dificultad, pero no empezamos directo con los ejercicios muy difíciles porque el aprendizaje es así. O sea, cuando nosotros aprendimos a caminar, lo primero que hicimos fue aprender a gatear. Bueno, primero movíamos nuestras piernas, pero no hacíamos muchos movimientos más que esos. Después aprendimos a gatear y ya después aprendimos a caminar, después a correr y así fuimos mejorando. No directo desde que nacimos ya aprendimos a caminar. Por eso así doy las clases, en el sentido de que empiezo con ejercicios muy sencillos para tomar confianza y posteriormente vamos resolviendo ejercicios cada vez más complejos. Muy bien, entonces en este ejercicio 1 dice, sea el segmento dirigido que va desde P hacia Q, donde el punto P tiene coordenadas menos 1, 3, 0 y el punto Q tiene coordenadas 0, menos 3, 4, determina las componentes escalares del vector representado por tal segmento dirigido. Muy bien, entonces nosotros queremos determinar el segmento dirigido que va de P hacia Q y nosotros dijimos que este segmento dirigido representa un vector que yo le puedo llamar el vector U y sus componentes escalares dijimos que va a ser la resta de las abscisas, coma, la resta de las ordenadas, coma, la resta de las cotas. Y, Profe, sí, creo que no se ve el pizarrón. gracias. ¿Listo? Entonces, les decía, el segmento dirigido que va de P hacia Q es equivalente a un vector, que en este caso yo le puse el nombre del vector U, pero le pueden llamar como ustedes quieran. Y entonces, las componentes escalares del vector U se obtienen con la diferencia de las abscisas, la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las cotas. Y pues nuestros segmentos dirigidos tienen una dirección específica. Va del punto P hacia el punto Q. Entonces, nuestro punto P es el punto 1, nuestro punto Q es el punto 2. Entonces, las coordenadas del punto P van a ser nuestras componentes 1 y las coordenadas del punto Q van a ser nuestras coordenadas 2, perdón. Muy bien, entonces simplemente tengo que restarlas entre sí. ¿Cuáles serían las componentes escalares del vector U o del segmento dirigido que va de P hacia Q? ¿Quiénes Menos serían? 1, menos 6. Bueno, vamos a escribirlas, ¿no? 1,04, ¿no? Ah, no, sí, Pero 1. vamos a escribirlas, la resta, y ya después en el siguiente renglón ya las simplificamos. Entonces, tengo que restar las coordenadas del punto Q, que son las finales. A estas coordenadas del punto Q le tengo que restar las coordenadas del punto P, que son las iniciales. Entonces sería 0 menos 1. ¿Están de acuerdo? Menos 1. ¿Sí? Sí. Muy bien. Después sería menos 3 menos 3 y 4 menos 0. Entonces ahora sí, las componentes escalares del segmento PQ van a ser 1, menos 6, 4. Estas son componentes escalares, cada una de estas. No lo olviden. Profe, en la de llenos sería... Ah, no, sí, perdón. Entonces, estas se llaman componentes escalares. Y estas de aquí se llaman coordenadas, no lo olviden. Este es una letra minúscula testada y esta es una letra mayúscula. Entonces, las letras mayúsculas describen puntos, las letras minúsculas describen vectores. Y para los vectores decimos que se llaman componentes escalares o números directores. Para los puntos decimos que
Para los puntos decimos que sus elementos se llaman coordenadas. Entonces, no lo olviden, porque por ejemplo en el examen, de repente el que resolvimos el sábado decía, dado este segmento dirigido que tiene el punto A, el punto B y el punto C, y yo sé que la distancia entre el punto C y el punto B es 1/3, ¿cuáles son las coordenadas del punto C? Entonces nosotros usamos álgebra vectorial para encontrar el vector de posición que iba desde el origen hasta el punto C. Y ya encontré el vector C, imagínense ustedes, de componentes escalares 3, 2, 6. Pero este punto C no está describiendo, o no es este vector C no es el punto C, porque este se llama vector C, estas se llaman componentes escalares. Y a mí no me pedían el vector de posición del punto C, me pedían el punto C. El punto C tiene coordenadas 3, 2, 6. No es lo mismo un vector que un punto. Para un vector, estos se llaman componentes escalares o números directores. Para un punto, estos se llaman coordenadas del punto. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para seguir copiando. En este ejercicio 2 nos dice que, dado el vector n de componentes escalares 0, 0, 7, determinar las coordenadas de los puntos origen y puntos extremos de dos segmentos dirigidos que lo representen. Entonces, aquí tenemos una representación del vector n a través del segmento dirigido que va desde A hacia B, donde A tiene coordenadas 1, 1, 1 y B tiene coordenadas 1, 1, 8. ¿Cómo saber que estamos bien? Pues simplemente a las coordenadas del punto extremo, que es B, le restamos las coordenadas del punto origen, que es A, porque mi segmento dirigido va desde A hacia B. Esa es la característica. Va de A hacia B. Muy bien, entonces las coordenadas del punto extremo son 1, 1, 8 y las coordenadas del punto origen son 1, 1, 1. 1 menos 1, abscisas menos, bueno, abscisa del punto final menos abscisa del punto inicial, nos queda 0. Ordenada del punto final menos ordenada del punto inicial nos queda 0. Y cota del punto final menos cota del punto inicial nos queda 7. Ahora, el segmento PQ, que es otro segmento dirigido distinto, tiene como punto origen al punto P de coordenadas 2, 3, menos 1, y el punto Q tiene coordenadas el 2, 3, 6. Si yo resto las coordenadas del punto extremo, que es Q, menos el punto origen, que es P, me quedaría 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, y 6 menos menos 1, nos queda 6 menos menos 1, que es 6 más 1, que es 7. Entonces, con otro segmento distinto, estamos representando al mismo vector de componentes escalares 0, 0, 7. Y por último, el segmento en color azul une al punto C de coordenadas menos raíz de 2, pi, 3, con el punto D de coordenadas menos raíz de 2, pi, 10. Si yo hago la resta de las coordenadas del punto extremo, que es D, menos las coordenadas del punto origen, que es C, entonces obtendríamos el vector de componentes escalares 0, 0, 7, otra vez, y encontramos una tercera representación del mismo vector a través de un tercer segmento dirigido que es distinto a los otros dos.